Amén. La, Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por preguntar, hermana. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hebreos 11, 8 a 16. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Por lo cual también de uno, y esa ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Gracias a nuestro hermano por esta lectura. Gracias al Señor siempre por sus promesas y por su guía. Bueno, mis hermanitos, entonces este es el momento para orar por nuestro mensaje. Vamos a pedirle al Señor que sea guiándonos y también sea moviendo todos nuestros sentidos para que cada palabra que escuchemos el día de hoy sea de crecimiento y de edificación. Vamos a orar por el hermano Miguel. ¿Viste, hermano Miguel? A él sí lo abrazo. Señor y Padre, te damos gracias en este día por este precioso hombre que has regalado, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndolo, que seas tú fortaleciendo, Señor, su mente, su corazón, que seas tú entregando el mensaje, Señor. Te imploramos con todo el corazón que cualquier palabra, Señor, que venga de la carne, que seas tú deteniéndola, que seas solamente, Señor, las palabras que tú estás poniendo en él, que vengan de ti, Señor, que sean de tu corazón para nuestros corazones. Te imploramos, Señor, que seas tú guiando, que seas tú edificándonos una vez más, Señor, e inquietando nuestro corazón y nuestra mente para buscarte. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo, Señor, que seas tú edificando nuestros hogares, que seas tú ayudándonos, Señor, a impactar generaciones, que seas tú ayudándonos, Señor, a entender nuestra labor en esta relación contigo. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te pedimos bendición, fortaleza y que seas tú guiando en el día de hoy a Miguel Ángel, Señor. Habla tú a través de él y habla, Señor, a esta iglesia que te necesita, Señor. Te necesitamos. Estamos en un mundo de dificultades, estamos en un mundo que está lleno de preguntas, Señor. Ayúdanos a llevar tu luz a otros. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo ponemos ante ti en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Aló? Ahí sí ya me escuchan. Bueno, Padre los bendiga a todos los hermanos que se hacen acá presente. La paz del Padre esté con todos ustedes, también a todos los hermanitos que nos están viendo en este momento. Hay muchos que nos están viendo desde aquí, desde Canadá, hay otros que nos están viendo por fuera de Canadá. También el Padre los bendiga grandemente. Bueno, hoy, muy bonita la actividad que tuvimos con los jóvenes, de aparte de las manillas, de la representación de los colores, y todo esto es una forma también de aprender.
Y hoy tiene mucho que ver esa relación de los colores, de aprender a través de los colores, y va mucho del mensaje que teníamos para hoy, o que tenemos para hoy. Ese mensaje que hoy traigo se llama De Egipto a la Salvación y es la segunda parte. Muchos dirán, bueno, ¿y cuándo fue la primera? ¿No? Porque, bueno, la primera parte fue en el 2022. Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque hoy vuelvo ya después de un andar en la palabra. Sé que muchos han tenido ya un andar, un reforzar conceptos. Entonces podemos hablar de esta segunda parte en plenitud. De todas maneras, yo puse el video de la primera parte en la página de Montesina y para los que lo quieran ver. Pero de todas maneras voy a dar un breve resumen también de esta primera parte. Es el estudio o el mensaje de hoy. Habla un poquito de la salvación, de ese tránsito de pasar de Egipto a la salvación, y es quitarnos un poquito ese tipo de vendas que a veces tenemos de que no entendemos realmente qué es la salvación, y es entender a través de esto que es un proceso. En la primera parte nosotros habíamos visto algo como esto, que es un reflejo del Antiguo Testamento, del paso del pueblo de Israel, desde cuando salieron de la tierra prometida hasta cuando volvieron a la tierra prometida. Entonces recordemos que el Padre le entrega directamente a Abraham este lugar. O sea, Abraham, Isaac y Jacob, ellos están en esta primera parte. Aquí está la tierra donde se les entrega. Pero recordemos que también por un problema de hambre, por una hambruna, ellos tienen que migrar de ese lugar. Ahí es cuando pasa todo lo de José, el intérprete de sueños, que lo venden a Egipto, todo eso sucede en este momento. Ellos llegan a Egipto en esa hambruna y digamos que los primeros años son bien recibidos, pero después ellos se vuelven esclavos de Egipto. Entonces viene esa franja de lo que es Egipto, son 400 años de esclavitud en Egipto, hasta cuando aparece un líder, que es Moisés, y lidera a este pueblo, ¿cierto? Que es un pueblo que ya se vuelve Israel, que también habían gente como egipcios que habían entrado al pacto, y atraviesan, ¿qué? El Mar Rojo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como Santi dijo, no, yo escogí las palabras de Moisés en azul, pues porque representa este Mar Rojo. Y después de este Mar Rojo entra el desierto. Entonces el desierto es un tiempo de pruebas, el tiempo del maná, el tiempo de la serpiente de bronce, el tiempo que también hubo mucha gente que murmuró en contra de lo que encontraron ahí, mejor nos devolvemos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor hubiésemos muerto en Egipto. Entonces vemos que una cantidad de cosas se empiezan a desarrollar es ahí, ¿cierto? También encontramos cosas como el agua. ¿Cierto? O sea, el que brota agua de una roca, cae el maná, todo eso son simbolismos de ¿qué? De alimentación. Entonces todo eso pasa en el desierto y ahí pasan 40 años. Pasa lo de los espías, van, espían la tierra, regresan, quedan ahí 40 años y después atraviesan finalmente, ya liderados por José, el río Jordán. El río Jordán, recordemos que los sacerdotes entran a ese río Jordán con el arca del pacto, todo eso, todo el arca del pacto, todo el tabernáculo, todo el mobiliario se había hecho en el desierto. Entonces todos estos 40 años, digamos que son muy simbólicos, ¿sí? Tienen muchas historias. Y esta arca del pacto atraviesa el río Jordán y recordemos que ¿qué pasa con el río Jordán? Se detiene, ¿cierto? Y pueden pasar los escogidos de los que habían salido, no entraron todos a la tierra prometida. Sino que algunos quedaron postrados en el desierto, o sea, no pasaron. Y algunos sí pasaron eso y llegaron a la tierra prometida. Todo esto es un simbolismo que a veces no lo entendemos y decimos, muy bonita la historia. Pero es que eso está reflejando nuestra salvación o lo que es el proceso de la salvación o el proceso de la redención. Entonces, entender esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en la presencia del Padre. Esa es esa parte verde. Pero nosotros entramos a Egipto. Nosotros, de hecho, nacemos en Egipto. Nacemos en este mundo, que este mundo es Egipto. Y nacemos en un lugar lleno de tentaciones, lleno de muchas cosas, y vamos creciendo en ese mundo y posiblemente estamos muy apegados a las tradiciones de hombre, a lo que hace el mundo, y ese es el Egipto en el que nacemos. Pero cuando Jesucristo, por misericordia y por gracia, quiere que nosotros seamos de ese rebaño, de sus escogidos, Él nos llama y entramos en un pacto santo. Recordemos que el pacto santo en este momento en Egipto, ellos tenían que matar un corderito y con la sangre untar los dinteles de la puerta. Esa parte es cuando usted hace ese pacto con Jesucristo y empieza a atravesar ese mar.
Y es ese mar espiritual que puede ser para muchos el bautizo. Hay muchos que se bautizan en esa primera etapa y entran al desierto. Pero volvemos a lo mismo, en el desierto se presentan este tipo de cosas que son simbólicas. ¿Por qué? Porque el maná empieza a usted a alimentarse de ese maná. O eso es lo que se supone que nosotros debemos hacer en esa etapa del desierto. Alimentarnos de ese maná diariamente, ¿sí? Ahí, por ejemplo, usted entiende lo de la serpiente de bronce. Ahí usted empieza a entender todo este tipo de simbolismos que ocurren en el desierto. Pero también entiende que hay un parte del pueblo que murmura, que dice, no, mejor me hubiese quedado yo en el mundo, mejor me hubiese yo quedado en mi Egipto, con mis amigos, con mi farra, con mi fiesta. Entonces hay mucha gente que de los que pasaron no van a llegar a la tierra prometida, ni siquiera van a llegar al río Jordán, ¿sí? Entonces vemos que esto es una reflexión muy bonita que nos ayuda a entender que entender todos estos libros nos ayudan a comprender un poco más el proceso, y le digo así, el proceso de la salvación, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, que cuando salimos de Egipto, ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Los egipcios los persiguieron, ¿sí? Pero estos que los persiguieron y que se atrevieron incluso a entrar al Mar Rojo, sucumbieron, perecieron. Y en nuestra familia pasa lo mismo, o con nuestros amigos pasan lo mismo. ¿Cuántos de esos amigos que están en Egipto todavía nos quieren arrastrar a Egipto? Y hay muchos que lo consiguen y hay muchos que usted ya incluso tocando el desierto lo hacen devolver. Mire es que ese desierto como está. Devuélvase más bien a Egipto, que allá por lo menos hay comida, allá hay farra, allá hay diversión, allá hay alcohol. Entonces, todo esto, entender esto es muy importante para el proceso de nuestra salvación. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que entender todo esto a veces desgasta. ¿Por qué? Porque necesita un esfuerzo. Necesita un esfuerzo de ustedes como cristianos que necesitan estar leyendo y escudriñando para entender conceptos como este. Entonces eso desgasta. Entonces, a veces el cristiano, ¿qué es lo que hace? Reducir la salvación a un par de versículos. Y empezarlos a memorizar, los tiene memorizados, y empezarlos a decir como un mantra. ¿Sí? Entonces dice, yo digo eso, y yo con esto ya siento satisfacción de que estoy salvo. Entonces veamos, por ejemplo, cuáles son estos de los cuales nos pegamos para tener esa plenitud de la salvación. O sea, creer que estamos salvos. Entonces veamos que en Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces nosotros decimos, facilito, Jehová, ya fui salvo, ¿cierto? Y a veces no entendemos qué es invocar el nombre de Dios. Entonces lo tomamos sencillamente muy a lo ligero. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces pensamos que decir Jesús, ya eso a mí me hace salvo. Cuando realmente esto tiene una complejidad y es un proceso la salvación. Hechos 16:31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay muchos que se pegan de esto como un mantra, como una promesa, y dicen, no, es que esto es una promesa, o sea, con que yo crea, ya todos mis hijos, los que están perdidos, o mis tíos, o mis abuelos, los que andan en las tradiciones del mundo, los que andan en sus problemas, en sus pecados, esos también son salvos. Porque es que entonces estamos tratando de llevar la palabra a lo que no es, descontextualizando, ¿cierto? Y tergiversando la verdad. Simplemente para que se adapte a lo que nosotros queremos. Cuando la salvación es un proceso, y el Padre nos lo ha mostrado en su palabra. Entonces, y tener esto, como decir, es que estas son mis piezas claves cuando yo quiera mostrar que soy salvo, entonces yo solamente con decir el nombre de Jesús, ya soy salvo, y aparte toda mi familia. Pero eso choca con versículos como este. En Romanos, que también es otra de estos pilares que a veces nosotros consideramos dentro de la salvación sin entenderlos, dice, en Romanos 18:11, dice, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto se ve un requisito a primera vista fácil, sencillo, ¿cierto? Dice, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora mi pregunta es, si hay alguien que está en un hospital, que se va a morir mañana, sabe que se va a morir y acepta a Jesucristo en su corazón y dice, sí, yo me arrepiento de la vida que he tenido, acepto a Jesucristo, lógico que él tiene la salvación. Pero nosotros como cristianos, esta confesión de fe, ¿hace cuánto que la hicimos? Entonces nosotros tenemos que ir adelante en un esfuerzo. Entonces, vemos que acá dice, la persona podría decir, es que yo solamente tengo que confesar, creer y que eso salga como de mi corazón, ¿sí? Y ya con eso yo soy salvo. Entonces vemos cómo a veces tergiversamos ese tipo de versículos y los apropiamos de una manera tergiversada, ¿cierto? Y vuelvo y lo digo. Pero este tipo de versículos chocan con cosas, por ejemplo, como Santiago 2:19. Entonces yo ya creo, entonces yo ya, por el hecho de lo que estoy creyendo, que creo, entonces yo soy ya directamente salvo. Pero veamos qué nos dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Y 1 Corintios 15, del 1 al 2 nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y eso aquí parece ya como una condición, perseveráis. Dice después, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces, ¿se puede creer en vano? Claro, la misma palabra lo está diciendo. ¿Por qué? Porque no es un creer real. ¿Sí? Entonces no solamente es decir Jesús y ya soy salvo. Y creer que creo en lo que creo. Estos son conceptos un poco más profundos y más para un cristiano que lleva tiempo siendo cristiano. Entonces vemos que hay una complejidad y esta complejidad nosotros la vemos representada, por ejemplo, en este proceso. O sea, es tan complejo este estudio, por decirlo así, de la salvación, e incluso recibe su propio nombre, pero eso es tan complejo que el mismo Padre nos muestra los procesos de salvación, incluso a través de estas historias, como las que estábamos relatando, ¿sí? Y entender textos como, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿sí? Entender Josué, y no solamente eso, sino también entender, por ejemplo, Jueces, entender Ruth. Son cosas que en nuestra mente van consolidando el hecho de lo que simboliza creer en Jesucristo. Porque Jesucristo no solamente se presenta desde el Nuevo Testamento, entonces el resto atrás, ¿no? Él está representado en toda su palabra. Entonces, aquí yo quiero que veamos algo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un espacio que es la tierra y la tierra, ¿cierto? La del principio, la que está al principio y la que está al fin, que eso es una parte celestial. Pero hay un plano que es terrenal, que es Egipto, el mar y el desierto. Entonces nosotros estando en este plano, que es salir desde Egipto, atravesar ese mar, estar en ese desierto, para llegar nuevamente al descanso de Dios, para llegar a sus promesas, llegar a la herencia, llegar a todas, otra vez, a ocupar la tierra prometida. Entonces, llegar a esto, nosotros lo podemos desglosar en otra gráfica, que es esta. Yo sé que ahorita se ve bastante compleja y todos dicen, uy, ¿qué es esa cantidad de cuadros? Pero veamos que tiene también estos tres o cuatro colores principales. Veamos que hay dos cosas que dice plano terrenal y plano celestial, ¿sí? Entonces nosotros estamos en este plano terrenal luchando, ¿cierto? Santificándonos, trabajando en esta salvación. Trabajando en la fe, trabajando como cristianos, trabajando en la obra. Eso es un plano terrenal. Pero hay muchas de esas promesas que se cumplen después en un plano celestial, ¿ok? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, el plano terrenal se divide en dos, en lo que es una justificación y una santificación. Y en el plano celestial encontramos la glorificación. Estos tres aspectos son importantes en la salvación y es importante que todo cristiano lo entienda. Usted tiene que entender qué es la justificación, usted tiene que entender qué es la santificación y qué es la glorificación. Y que estos tres aspectos van de la mano y que uno es consecuente al otro. Entonces, y esto no me lo estoy sacando yo de la manga, el hermano se sacó un as bajo la manga. Veamos que 1 Corintios 1, 26 al 31 nos hablan de estos tres aspectos. Entonces, por ejemplo, dice,
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, ¿de qué parte lo escogió? De Egipto. Y nosotros cuando éramos de Egipto fuimos escogidos, muchos de lo más bajo de Egipto. ¿Sí? De los barrios más feos de Egipto, de allá fuimos tomados. Dice, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede llegar a decir, es que yo salí del desierto porque yo soy muy majo, muy bonito, muy guapo, porque mejor dicho yo me movía en la Biblia. Para nada, usted estaba en Egipto. ¿Y qué está diciendo la palabra? Que el Padre mismo es quien nos saca de allá. Ahora veamos qué dice el 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Eso es lo primero. Sabiduría es ese conocimiento, ¿cierto? De entender la palabra. Justificación, santificación y redención. Ahí están estos tres aspectos de lo que realmente simboliza la salvación. Dice el 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, volviendo otra vez a esta gráfica, nosotros empezamos a entender que hay un proceso de justificación. Hay una parte en la que nosotros vemos que estábamos muertos, ¿cierto? Y la palabra dice, estamos muertos en nuestros pecados, en ese Egipto, ahí estábamos. Pero en ese estado, estando muertos, por la misericordia del Padre, nos volvemos oidores. ¿Sí? Y aquí hay algo interesante, ¿somos buenos o malos oidores? Porque si somos buenos oidores, entramos a la fe. Pero esa fe que ven ustedes ahí, no es de ustedes. Dice la palabra que eso es un don de Dios. Entonces ni siquiera es por nuestras obras, es que yo tengo mucha fe. No, eso es un don de Dios, ¿cierto? Y eso nos produce el creer. Y el creer nos lleva a un arrepentimiento genuino, no pasajero. Eso es lo que se considera dentro de la justificación el nacer de nuevo o estar en reconciliación con el Padre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está de color azul. ¿Por qué? Porque todo este proceso de justificación que nosotros creemos que solamente es atravesar el mar rojo, es una serie de eventos que realizamos como cristianos que creemos en la sangre de Jesucristo. Entonces, de ahí pasamos a la santificación. Entonces, en la santificación usted recibe, cuando usted ya ha declarado con su boca, cuando su arrepentimiento es genuino, ¿cierto? Usted recibe ese sello del Espíritu Santo, que hablamos nosotros de ser sellados, de las arras, de las promesas. Las arras se las dan a una novia con la promesa de que va a ser, ¿qué? Una esposa. Entonces, ese es un espacio donde son las promesas, entendemos las promesas, se nos da el maná, escudriñamos el maná, lo comemos a diario, tomamos de la roca de la agüita que también nos fortalece, que es Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Producir frutos, perfeccionamiento de lo que vamos, eso es santificación, es ser separados. Ustedes son una nación santa, separados, escogidos. Entonces vamos en un proceso de perfeccionamiento que ni siquiera también es propio, porque entonces diríamos, es que son mis obras. No. Y perseveramos. Esto es lo que se llama crecimiento. Esto es lo que también Pablo llama como la carrera, la batalla. Entonces vemos que hay una parte donde estuvimos muertos, hay una parte donde nacemos de nuevo, pero también hay una parte donde crecemos. Y todo el Padre lo está demostrando ahí, para que cuando llegado el día, nosotros podamos gozar en el plano celestial con el Padre, ¿cierto? En el proceso de la glorificación, cuando usted recibirá su cuerpo glorificado, ¿cierto? Cuando usted verá el cumplimiento de las promesas, cuando usted estará con los suyos, con los que creyeron, con los que confesaron y realmente hicieron todo su proceso. Ese es el día de la redención. Entonces vemos que esto es un proceso. Un poco más complejo a veces de lo que pensamos. Y ahora el Padre nos habla, ahora vamos a ir uno por uno, nos vamos a la parte de Egipto. ¿Por qué? Porque desde aquí ya lo dije, dependiendo del tipo de oidor que somos, entramos a la justificación. ¿Sí? Dependiendo del oidor que seamos, entramos a este proceso de justificación, y esto el mismo Jesucristo nos lo enseña en la parábola del sembrador. Y Él nos dice, cuidado cómo escuchan, ojo cómo escuchan, porque todo el alimento entra ¿por dónde? Por el oído. ¿Sí? De la misma manera que nuestro alimento físico entra por la boca, este alimento tiene que entrar por el oído.
Y no solamente es de cuánto ustedes se alimentan, sino de qué tan bien ustedes se alimentan. Entonces vamos a esto que nos va a estar en Lucas 8, 9 al 18. Yo quiero que ustedes vean estos colores, que fue el trabajo que hicimos con los jóvenes de entender los colores. Entonces todo lo que es como cafecito, de este tono como naranja, es el desierto. Habla de los que están en el desierto o hace referencia a esto. Y los que son buenos oidores o todo lo que sean azulitos es los que ya están atravesando el mar. Los que realmente entraron al pacto, los que realmente se están tomando esto en serio. Entonces veamos cómo el Padre habla de los oidores y empieza a diferenciar dos tipos de oidores. Dice Lucas 8, del 9 al 18, hablando de la parábola del sembrador. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vea y oyendo no entiendan. Entonces vean cómo el Padre hace referencia a la parte del oír y lo importante que es oír, ¿cierto? Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Pero vemos que hace una referencia a los que oyen, ¿cierto? Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Entonces es un mal oidor, porque no hace lo que dijo Pablo, retengan. Ahora sigue en el 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, o sea, si se sentaron a escuchar la palabra o a oírla, posiblemente no la interiorizaron, recibieron la palabra con gozo. Amén, amén, alabados al Padre. Con gozo, se van gozosos a sus casas, ¿cierto? Pero estos no tienen raíces, porque por algún tiempo, no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vino la quiebra de mi negocio, vino una enfermedad, vino la muerte de un familiar, me alejo. Usted no escuchó, usted no interiorizó, usted no fue un buen oidor. Usted es de estos malos oidores que todavía están en el desierto. Entonces sigue aquí diciendo la palabra. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. También escucharon. Mas los que cayó en tierra buena, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces no solamente sentarse, calentar sillas, escuchar, es ponerle esa intención del Espíritu, es interiorizar la semilla que se les está dando, y no solamente eso, es retenerla, ¿cierto? Y dar fruto, ¿cierto? Con perseverancia, con esfuerzo, está diciendo la palabra. Y estamos hablando hasta ahorita de la primera etapa de si somos buenos o no buenos oidores. Dice el 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. Y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís. Vean la recomendación que el Padre está haciendo. Miren cómo escuchan. Si ustedes son buenos o malos oidores. Porque a todo el que tiene se le dará. ¿Sí? Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. A todo aquel que se frota las manos y, uy, no, las coronas, las salvaciones, el cuerpo glorioso. O sea, aún lo que piensa tener se le va a quitar. Y vemos que la parábola es muy clara diciendo que eso se le entregará a otro. Las coronas se le entregarán a otro, esa herencia se le entregará a otro. Entonces asumir y decir, uy, no, es que ya estamos, mejor dicho, montados en el bus, cuando ni siquiera se ha subido por la puerta. Entonces entender la parte de los oidores es el principio. ¿Somos buenos o somos malos oidores? Ahora, veamos que la palabra nos está hablando del oír, del creer y del invocar, que fueron los primeros versículos que tratamos, y veamos esto, la complejidad que tiene. Entonces, el oír, el creer y el invocar. En Romanos 10, del 14 al 17 dice, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ahí me detengo. Si ustedes ven ahí la gráfica, hay un predicador, ¿cierto? En ese momento yo estoy haciendo el papel de predicador. Entonces hay alguien que predica, que habla la palabra, que ya se supone que debe estar en este estado, ¿cierto? En un estado amarillo de santificación, ¿cierto? Y él va con la palabra a los oidores. Entonces ahí va a los oidores y el oidor tiene la opción de si cree o no cree, ¿cierto? Si es buen oidor y retiene, empieza a creer, se le da el don de la fe y ahí puede, hasta ahí, solamente hasta ese momento puede invocar el nombre de Jesucristo. ¿Se entienden la complejidad de esto? No solamente decir Jesús, no, requiere todo esto. Y la palabra nos lo está mostrando. Y Romanos, Pablo nos está hablando a través de Romanos de cómo invocarán a Jesucristo. O sea, cómo llegarán a ser salvos si no han creído. Y cómo creerán si no han oído. Y cómo irán si no hay quien les predique. Pablo está preocupado por esto. Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos. ¿Ahí en qué? En naranjita, para hacernos recordar que no todos son buenos oidores. Mas no todos obedecieron al evangelio. Y aquí hay algo que es importante y es la obediencia. Porque si yo escucho y yo creo, ¿yo qué? Obedezco. Y es uno de los primeros frutos. Al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe que ustedes tienen, ese don que se les entrega es por el oír, ¿cierto? Y ese oír no es ir a escuchar música, no es ir a escuchar reggaetón, es el oír de la palabra de Dios. Entonces, si una persona no viene a la iglesia, si una persona no está escuchando la palabra, entonces ¿cómo va a creer? ¿No le gusta venir a la iglesia? No, es que yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero escuchar la palabra. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo se le va a entregar el don de la fe? Y si no tiene el don de la fe, ¿cómo va a invocar a Dios? Y si no invoca a Dios, entonces no va a ser salvo. ¿Estamos entendiendo eso? Es muy importante entender que no es solamente algo que nosotros tomemos un versículo y digamos, con esto ya me siento defendido. No, es entender la complejidad de esto, de que nosotros tenemos que volvernos buenos oidores. Ahora, ¿qué es esta fe? La fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la vez pasada hablábamos del calafateador, ¿cierto? El que calafatea una embarcación, que trabaja en su fe, y ese es el por medio. El por medio quiere decir que es un vehículo. Y la fe se convierte en ese vehículo y es un don que Dios a usted le entrega para llegar a la salvación. Entonces es por medio de esa fe que llegamos a la salvación. Y esto no de vosotros, y lo había explicado yo la vez pasada, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estando aún en este plano terrenal, creemos y ansiamos y vemos desde lejos todas las promesas sobre nosotros ya hechas. Entonces, hay muchos que no quieren venir a la iglesia, ¿cierto? Deliberadamente no lo hacen. Yo no necesito ir a la iglesia, ¿para qué? Muchos los tienen que traer de una oreja. No, es que tiene que venir a la iglesia. ¿Sí? Deliberadamente no quieren creer. Entonces veamos otra vez esta gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el que no quiere creer y que está obstinado de que no quiere creer o que escucha y deliberadamente no quiere creer, es hijo de desobediencia. Ya, es un hijo de desobediencia y por la palabra sabemos que ¿cuál es el destino para los hijos de desobediencia? Lo que están bajo el dominio de este rey de la potestad del aire. Estos que están en desobediencia, a ellos les espera la ira. Entonces acá no hay es que yo sí soy y no soy. No, o crees o no crees. Y el Padre nos lo está poniendo de esa manera. Entonces, dice, venir a la luz. ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? Porque a veces, cuando usted se viene a la iglesia y empieza a escuchar una prédica, uno se da cuenta y es expuesto en sus pecados.
¿sí? Entonces habíamos dicho que muchos no quieren creer deliberadamente porque al sentarse ahí se sienten ofendidos, se sienten tocados en su pecado, ¿cierto? En su fornicación, en su adulterio, en su lascivia, en el robo, en el hecho de ser codiciosos, amargados, murmuradores, chismosos. Y hay una lista larga, cada quien sabe con qué está luchando. Entonces no quieren venir a la luz, ¿cierto? Y eso no lo dice Juan, ahí está Juan 3, 18, 21. El que en él cree no es condenado, en Jesucristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, si usted es mal oidor, no cree o no quiere poner en práctica las cosas. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el 20, pónganle mucha atención. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el que no quiere venir a la iglesia, el que no quiere escuchar la palabra, y el que no quiere oír para creer, para que se le entregue la fe, para invocar a Dios, para ser salvo, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que ante la luz son expuestas sus obras de pecado. Entonces dice, no, es que yo no quiero creer. Ya, deliberadamente, no quiero creer. ¿Por qué? Porque la luz expone mi pecado. ¿Qué dice el 21? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Que ahí hay un cambio real. Que las obras ya no son obras de pecado, son obras, son frutos de salvación. Entonces con esto usted empieza a definir, solamente con esto que hemos hablado, usted empieza a definir si usted es un oidor bueno o un mal oidor. Y no nos hemos subido todavía al bus. Estamos hablando de los que están hasta ahorita empezando a salir de Egipto. Entonces, ¿somos buenos oidores? ¿Retenemos realmente lo que aprendemos? ¿Cierto? ¿Podemos invocar al Padre, a Jesucristo, en oración, a través de una fe que es el don que se nos ha entregado, porque somos buenos oidores? Entonces, con esto usted empieza a definir en qué punto estamos de esta gráfica, ¿cierto? Entonces, después de eso, usted entra ya a este estado de justificación. Cuando usted dice, sí, yo doy el paso, acepto a Jesucristo, y veamos que este paso de la justificación tiene una definición. Veamos la definición de justificación, una definición bíblica. Dice, según la Biblia, la justificación es un acto de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Jesucristo. Todos somos pecadores, ¿cierto? Pero esa justificación, eso de hecho es un aspecto legal. Yo a usted lo estoy haciendo justo, incluso si usted es pecador, si usted es culpable. Pero ¿quién es el que está tomando prácticamente eso sobre él? Jesucristo, ¿cierto? Dice, es un acto judicial que implica la remisión de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Entonces, la justicia de él, ¿cierto? Sin pecado, se la entrega a usted. Esa es la justificación, ¿cierto? Y nosotros sin merecerla, porque es que estábamos en Egipto, sin merecerla. Entonces dice, y la imputación de la justicia de Cristo al creyente, liberándolo de la condenación para que pueda ser aceptado ante Dios. Eso es lo importante. La justificación no se basa en las buenas obras o en el mérito humano, sino en la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces eso es la justificación. Ahora, ¿somos buenos oidores? ¿Somos malos oidores? ¿Estamos dentro del proceso de ser justificados? Y yo lo llamo proceso. Ahora veamos que esto del justificador no es porque tampoco Jesucristo se lo sacó de la manga diciendo es que yo soy el justificador. No, de hecho hay una profecía. Entonces cuando nosotros tomamos el Antiguo Testamento es para corroborar quién es Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento nos hablaba como una profecía del justificador. Y habla Isaías 53, el dolor de cabeza de muchos judíos. Dice, Isaías 53, 9, 11. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Recordemos de quién estaba hablando. De Jesucristo, ¿cierto? Fue crucificado junto a 2 ladrones. Mas con los ricos fue su muerte, ¿cierto? Fue enterrado en el sepulcro de un hombre rico. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, porque era justo, ¿cierto? Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje.
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. O sea, entregará esa justicia de él a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces él iba a tomar las iniquidades sobre su cuerpo y le va a entregar a cambio ¿qué? Justicia. Y ahí usted es justificado, sin merecerlo. Ahí usted empieza a entrar en esa etapa. También acá en Romanos 5, 17 y 19 nos explica el por qué tenemos que ser justificados. Muchos dirán, bueno, ¿y eso por qué tengo yo que ser justificado? Entonces Romanos 5, 17 y 19 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y este es el Adán, ¿cierto? Por este primero entra la muerte a nosotros. Todos los que están acá presentes van a morir, tarde que temprano van a morir, ¿cierto? Entonces entra, ¿cómo? Vamos a morir. Vamos a morir. Adriana me está diciendo que incluyase. Entonces, todos acá vamos a morir. Gracias. Vamos a morir, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Dice acá que por este Adán, por este primer Adán, el Adán, que fue esa transgresión, entró la muerte a toda la especie humana, a toda la raza humana. ¿Sí? Entonces dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, por Adán entró el pecado y todos somos constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y aquí Pablo, ¿qué está haciendo? Está citando lo que acabamos de leer, que era de Isaías. Entonces, en Romanos, siguiendo en Romanos 3, nos complementa esta definición acerca de la justificación para que lo tengamos un poco más claro. En Romanos 3, del 24 al 26, nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Sí? Y ya con los que hemos estado acá estudiando Hebreos, hemos escuchado del Caporet, de lo que es la propiciación, de lo que era poner esa sangre en el propiciatorio y todo lo que habla sobre esto, ¿cierto? Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí es donde viene este hecho de ser justificado, ¿cierto? Esta fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿cierto? O sea, todo lo que fue en Egipto, Él lo pasa por alto cuando usted empieza a ser un buen oidor, cuando usted entra dentro de la justificación, usted ha creído, se le ha entregado el don de la fe, ha invocado el nombre de Dios, ha creído en esta salvación, usted empieza a ser justificado. Dice, sigue diciendo acá, para manifestar, sigamos ahí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Él, el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, si usted es de la fe de Jesús, usted recibe esa ¿qué? Justificación. ¿Esto? Entonces aquí estamos viendo todo este esquema de la justificación. Ahora, esto es también un proceso de reconciliación. Recordemos que nosotros estuvimos con el Padre, ¿cierto? Entra por Adán hacia todos nosotros la muerte y el pecado, y eso nos separa del Padre, ¿cierto? Cuando hay una pareja que está peleada, ¿qué se les dice? Reconcílense. ¿Es por qué? Porque están peleados. Entonces aquí hay una cuestión que es entrar en esa reconciliación. Entonces, y recordemos que por ejemplo Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, ¿cierto?, de la presencia de Dios.
Entonces estábamos destituidos y tiene que haber una reconciliación que es parte de este proceso de la justificación. Entonces, ¿qué es esta reconciliación? Veamos en Romanos 5, 9, 11, que dice, pues mucho más estando ya justificados. Entonces ya fuiste buen oidor, te subiste al bus, ¿cierto? Creíste en todo lo que estamos hablando, has invocado el nombre de Jesucristo, eres salvo en esta parte. Y ya siendo justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces recordemos que los malos oidores tienen otro destino totalmente diferente que no es verde sino rojo, ¿cierto? O amarillo de llamas. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ya es en cafecito, ¿por qué? Porque si siendo de Egipto, si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Veamos el amor tan grande de este Padre. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, y la palabra enemigo es eso, no, estamos distanciados. Pero el Padre a través de su sangre nos reconcilia con Él. Con Dios dice entonces, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, con quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces vemos que es un proceso. Cuando usted ya es justificado, usted entra en ese proceso de reconciliación. Hay mucha gente que todavía está en pelea. O sea, aparte que son malos oidores, todavía están en pelea de Dios, con Dios. ¿Sí? Entonces vemos que acá hay esta reconciliación. Y es un proceso muy bonito porque esa reconciliación nos está llevando a ese nacer de nuevo. Recordemos que en Egipto estábamos, ¿qué? Muertos, ¿cierto? O en pecados. Y cuando usted está muerto, ¿qué es lo que le sigue si realmente fue un buen oidor? Usted nace de nuevo, ¿sí? Entonces este nacimiento de nuevo también lo podemos encontrar en Juan 3, 5, 8. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quieren ustedes entrar en el reino de Dios? Amén. Bueno, 2. ¿Quieren ustedes entrar en el reino de Dios? Bueno, alabado sea el Padre. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algo que ha sido tergiversado porque decir, es que nacer de agua es bautizarse. Pasar por un agua real. Entonces, si usted no pasa por un agua real, por un estanque, por un río real, entonces usted no es salvo. Cuando vamos a ver que esa definición habla también de Jesucristo. El que se ha bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Pero no vamos a ahondar más ahí. Pero aquí lo que está diciendo es, no puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido nuevo, si no ha nacido del Espíritu. Dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces nos está diciendo, ustedes estaban muertos y ustedes están naciendo de nuevo. El viento, dice el 8, vean eso tan interesante y tan hermoso. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? Que eso es complejo a veces de entenderlo. Ustedes se han sentado alguna vez relajados afuera a escuchar el viento, a sentirlo, ¿cierto? No sabe usted de dónde viene, no sabe usted de dónde va, lo siente, lo disfruta, siente esa sensación de calidez. Así es el Espíritu en usted, de los que son nacidos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu les habla. O nos habla. Ahí también me incluyo. ¿Entonces nos habla o no nos habla? ¿Sentimos eso? ¿Somos como eso que nos está describiendo acá el 8? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces hay un nacer de nuevo. Ahora, ustedes estaban cantando los de la alabanza. Todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Cómo se llama esa alabanza? ¿Renuévame? ¿No? ¿Sí? ¿Renueva? Eso. Entonces todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Entonces acá encontramos otro proceso, que hemos hablado de esa reconciliación, hemos hablado de ese nacer de nuevo, pero dentro del proceso de justificación también tiene que haber un arrepentimiento. ¿Sí? Y ese arrepentimiento es supremamente importante, porque es eso, ese clamor es que todo lo que hay dentro de mí tiene que ser cambiado. O sea, yo no quiero seguir estando en este Egipto, yo no me quiero deleitar más en lo que está en Egipto. Yo quiero ese nacer de nuevo. Entonces, en Hechos
3:19 nos habla de ese arrepentimiento dentro de esta fase de justificación, que es arrepentidos pues y convertidos. Entonces no solamente arrepiéntase. Ay, Padre, lo siento. No, ¿qué le está diciendo el Padre? Que se tiene que convertir. O sea, no se puede quedar arrepintiéndose todo el tiempo, porque si se arrepiente todo el tiempo, quiere decir que el pecado usted lo convirtió en una práctica. ¿Cierto? Y ya sabemos qué pasa con los que practican el pecado. ¿Cierto? Entonces, no podemos volver el pecado una práctica. Entonces, el arrepentimiento no puede convertirse en un deporte. Arrepentidos pues y convertidos, eso también es transformados a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Estamos en la justificación, y recordemos que en la parte ya del desierto, estamos azulito, esto es el mar, en el desierto que se les entregó el maná. Y aquí está diciendo, para que, o sea, ustedes haciendo esto, arrepentiéndose, convirtiéndose, que dentro de esta parte cuando ustedes están declarando con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador a través de su sangre, entonces en este momento ustedes se convierten y ustedes van a recibir refrigerio. ¿De qué? De todo el calor que vivían en Egipto. Y maná. Maná, ya es la opción si usted la quiere recoger o no, pero va a llover maná todos los días. Y en la Biblia hay un mensaje para usted todos los días. Ya es decisión suya si usted la quiere recoger o no, hermano. Segunda de Corintios, ahí sigue abajito, hablando del arrepentimiento que es parte de esta etapa. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Sí? ¿Y esa tristeza cuál es? Pues yo, ¿por qué hice eso, Padre Santo? Cuando yo fui allá, cuando yo fui muy loco de joven, yo estuve allá, y Padre Santo, ¿pero por qué? Es un arrepentimiento, Padre Santo, porque no me llamaste antes, me duele los pecados que hice, me duele como llevé mucha gente al error, por mi pecado también. ¿Sí? ¿Y qué nos está diciendo la palabra? Aquí dice, perdón, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, cuando usted siente ese genuino arrepentimiento, es porque usted realmente se está arrepintiendo, está diciendo, en Egipto hice todo mal. ¿Sí? Le está doliendo lo que hizo. Ha dejado secuelas posiblemente en su cuerpo, en su carne, en las carnes de otros. Usted está diciendo, Padre, me arrepiento de eso. ¿Y qué es de la palabra? Tranquilo. Tranquilo, porque sí que ese arrepentimiento, que si es genuino, que si es bonito, eso es para salvación. Vas bien encaminado, te está diciendo la palabra. Dice, del que no hay que arrepentirse. O sea, ese gozo cuando usted está diciendo, Padre, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Yo quiero ir a ti, pero este tiempo que hice, lo que hice pasado, él está diciendo, no hay de qué arrepentirse, porque eso a usted le está definiendo de que sí está en un buen proceso de salvación. Dice después, pero la tristeza del mundo, y ahí está en naranja, que es de Egipto, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, los que ya son cristianos, que ya no se arrepienten del Egipto que dejaron diciendo, Padre, pero es que allá la embarré muy feo, y perdóname, y ¿cómo hago? Y tienen ese desespero. Hay otros que sí se arrepienten siendo cristianos, pero dicen, ay, qué embarrada, me volví cristiano, y mis amigos, y la farra, y el alcohol, y las drogas, y las mujeres, y los hombres, y la farra, y las fiestas. ¿Sí? Y eso es un arrepentimiento. Ay, es que ya como que me arrepiento de ser cristiano. Todos mis amigos salen, la pasan bien, celebran Halloween, celebran todas las tradiciones paganas, y yo acá, congregándome. ¿Sí? Cuando usted siente ese arrepentimiento que nos está diciendo la palabra, pero la tristeza del mundo produce muerte. Usted no ha salido de Egipto. Usted está en una ilusión que cree que ya atravesó el mar, usted cree que ya está en el desierto, pero usted no ha salido de Egipto. Usted ha sido un mal oidor, porque no ha retenido, y si no ha retenido, no ha creído, no se le ha entregado el don de la fe, y usted no puede invocar a Dios y por consiguiente no es salvo. De la tristeza del mundo produce muerte. Hechos 17:30 nos dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Padre, es muy hermoso. Porque dice, listo, en Egipto mientras no sabías de mí, ¿cierto? Mientras no sabías de mí, te paso eso por alto, el tiempo de la ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y veamos que el Padre es tan hermoso que nos guía de su mano al arrepentimiento en su benignidad. ¿Ustedes quieren arrepentirse? ¿Quieren decir, Padre, es que yo quiero dejar de hacer esto?
o sea, aunque me agrada, porque es el pecado, quiero para agradarte a ti dejar de hacer, que me sea repulsivo lo que estoy haciendo, Padre Santo. Entonces el Padre está entrando en esa etapa de decir yo te guío. Dice Romanos 2, 4, 11. Ahí lo tenemos. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Entonces Él te está guiando al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿por qué? Por tu corazón no arrepentido, por esa dureza que tú tienes. Dice el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y es al verde, ¿por qué? Porque eso habla de las cuestiones celestiales que vendrán en un futuro, en la parte de la glorificación. Entonces, y sigue diciendo la palabra, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea que se quedan como oidores, sino que obedecen a la injusticia, son hijos de la ira, escuchan más al diablo que a Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al justo primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre no decía, ay, porque este es aquí, porque este es bonito, porque este nació acá, entonces a este le perdono, a este le paso. No, para Él no hay acepción de personas. O estás adentro o estás afuera. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de ese nacer de nuevo? Cuando usted nace de nuevo, usted está declarando que usted tiene un nuevo padre. Usted tiene sus padres terrenales, yo tengo mis padres terrenales. Pero cuando usted nace de nuevo, usted declara que tiene un nuevo padre y ahí es cuando usted empieza a volverse hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces a veces nos llenamos la boca mucho diciendo somos hijos de Dios, cuando realmente esto también es algo muy profundo. Juan 1, 9, 13 nos dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién es esta luz? Jesucristo. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, cuando usted recibe a alguien, usted lo recibe de muy buena manera, a los que creen, y vimos ya todo el concepto que es creer, en su nombre les dio potestad. ¿Y esa potestad qué es? Es un poder, ¿cierto? Un poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces este poder no es que yo solamente digo Jesús y ya me convertí en el Hijo de Dios, sino que tengo que recibirlo y creer en su nombre para recibir la potestad, el galardón o el premio, lo que quiera poner, que es como un título de ser nombrados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne. Entonces posiblemente sus padres están en Egipto, posiblemente, ¿sí? Pero usted ya empieza a tener ese nuevo padre. Por eso se habla del nacer de nuevo. Y por eso nos llamamos entre todos hermanos. ¿Por qué? Porque consideramos que tenemos un solo padre, un padre nuevo después de que hemos nacido. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados directamente de Dios. Sacados de Egipto, ¿cierto? Del lodo cenagoso, del barrio más peligroso. Y vueltos, ¿qué? Hijos. Y esto no depende del que quiere. Veamos que esta es la misericordia del Padre. Dice en Romanos 9, 14, 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Si usted es mal oidor, si usted viene acá a calentar silla, hermano, y no está tomando esto en serio, que es un compromiso, lo va a terminar endureciendo el Padre. Peor, le van a volver esas orejas de pescado, no le va a entrar absolutamente nada. ¿Sí? Nada, absolutamente nada, porque Él dice eso y eso está en su soberanía. Cuando uno dice, es que Él es soberano. ¿Usted ha escuchado a su mamá decir, es que es porque me da la soberana gana? Eso a veces nos lo dicen nuestras mamás, y es para entender de que esta soberanía es última palabra, Él es el que decide. Pero veamos que Jesucristo nos dice una cosa bien interesante.
¿Por qué? Porque después de todo esto que les he dicho, uno dice, esto no era tan fácil como pensaba, ya veo algunos pálidos, ¿sí? Diciendo, esto no es tan fácil como pensaban, y es una pregunta que le hacen a Jesucristo en Lucas 13, del 22 al 27. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, así sería lo que enseñaría Jesucristo que generó esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Y él dijo, sí, fácil, no, eso es fácil. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Lean ahí, hermanos, el 24. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Esforzados. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lo procuran. Yo procuro, sí, yo procuro venir, yo procuro ir, yo procuro escuchar la palabra, yo procuro hacer. No, muchos procurarán, ¿cierto? Pero él está diciendo esforzados. Tiene que haber un esfuerzo para entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste, y en la iglesia vinimos, comimos, hicimos potluck. Fuimos al campamento. Añádele todo lo que quiera ahí. Pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad, no arrepentidos y no buenos oidores. Esos son los hacedores de maldad, siguen haciendo el mal. No están arrepentidos de lo que están haciendo, no han vuelto al camino de Jesucristo y se convierten solamente en oidores de silla caliente, no en buenos oidores. Sigue diciendo la palabra. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y recordemos que eso se lo estaba diciendo a mucho fariseo que estaba escuchando ahí. Está diciendo, ustedes van a llorar cuando no vean, por no reconocerme a mí como el Señor el Salvador, ustedes van a llorar. Cuando vean que otros que vienen desde lejos, de otras naciones, se van a sentar con los profetas en esta gran cena de Dios, y ustedes van a quedar excluidos. Pero ese mensaje ahorita no lo transmitimos a nosotros mismos. ¿Seremos de esos excluidos? Entonces, hermanos, ya finalizando. Volvemos a esta gráfica entera y estamos entendiendo la importancia de lo que el Padre nos está diciendo en su palabra de ser buenos oidores. De ser estos oidores que realmente retenemos la palabra para ser salvos, que por medio de la fe, que no es nuestra, que es un don de Dios, que nos la ha entregado, ¿cierto? Empezamos a creer y entramos en un proceso real de arrepentimiento, ¿cierto? Un proceso de nacer de nuevo y de reconciliarnos nuevamente con Dios. Porque nosotros fuimos los que hemos fallado con Dios, no Dios con nosotros. Es el sentir a veces de muchos cristianos, es que Dios me falló. No, nosotros le fallamos. En este proceso, cuando usted tiene este entendimiento, usted está montándose al bus de la salvación. Ahora veamos, ya finalizando. Entrando, porque la próxima parte es el proceso de la santificación. Vamos a ver qué es esto y si realmente ya estamos en este plano o no, o si realmente creemos que estamos en esto y todavía seguimos en Egipto. Vean lo que dice Efesios 1, 13 al 14. Y ahí hay oído, creído y sellados. Dice, y están los tres colores. ¿Por qué? Porque hace referencia a los que están en proceso de justificación, de los que están en proceso de santificación y de las promesas del verde, que es toda la glorificación. Dice Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, todo eso es parte de la justificación, oír y creer, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? Las arras son las monitas que se le daban a una novia como una promesa de que iba a llegar a ser ¿qué? Esposa. ¿Esto? Dice, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, en este punto es donde entramos a la santificación. Eso va a ser para la próxima entrega, pero yo quiero que ahora, con esta iluminación que el Padre nos ha entregado a todos, leamos nuevamente la lectura bíblica que Christopher hoy nos trajo.
Entonces yo la voy a leer acá. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que tenían colores. ¿Sí? Ahora, entendiendo eso, vamos a leer otra vez la lectura bíblica y veamos cómo el Padre obra milagro y nos abre a muchos el entendedero y nos convertimos en oidores profundos de lo que dice su palabra. Vamos otra vez a Hebreos 11, 8, 16. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, los que estaban hablando anteriormente. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Agradecemos, Padre Santo, Señor, todo lo que nos entregas. Sabemos, amado Padre, que no somos dignos de absolutamente nada, Señor. Sabemos, amado Padre, Señor, que por tu inmensa gracia, por tu inmenso poder y por tu inmenso amor, Señor, nos has decidido sacar de Egipto, Señor. Te pedimos, amado Padre, Señor, que si todavía estamos con un pie en Egipto, Señor, que si todavía estamos luchando contra estas cosas, contra estas tentaciones, contra el hecho de no creer, de no obedecer, amado Padre, Señor, sé tú dándonos tu presencia, dándonos tu espíritu, Señor. Queremos creer, queremos avanzar, Señor, en este proceso de la salvación, amado Padre. Te pedimos perdón, amado Padre, Señor, porque a veces sentimos esto ajeno, sentimos esto imposible, sentimos que a veces nuestros pecados son más grandes, Señor, que tu misericordia y tu grandeza y tu bondad, Señor. Pero sabemos, amado Padre, que tienes una mano poderosa, Señor, para sacarnos incluso, amado Padre, Señor, del lodo cenagoso más profundo de Egipto. Tienes el poder para hacerlo, amado Padre, Señor. Y te pedimos, amado Padre, que te conduelas de nosotros, Señor. Queremos entrar en arrepentimiento de nuestros pecados, Señor. Reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabemos, amado Padre, Señor, que tu sangre, Señor, ha firmado este pacto. Queremos entrar en este pacto. Queremos atravesar este mar. Señor, ser justificados, amado Padre. Entréganos esa justicia, Señor, porque hemos creído en ti. No somos merecedores de esto, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces volvemos a Egipto. Te pedimos perdón, Señor, porque nos deleitamos en Egipto. Te pedimos perdón, amado Padre, Señor, porque todavía tenemos un pie en Egipto. Ayúdanos, amado Padre, ten misericordia de nosotros, de nuestras carnes. Pero tú has dicho en tu palabra, Señor, que igualmente con la tentación viene la salida, Señor, con la prueba viene la salida. Muéstranos esa salida, Señor. Ten misericordia de nosotros, de esta carne débil, Señor. Seamos justificados en tu sangre, amado Padre. Podamos entrar en este momento, Señor, glorioso de poder recibir el don de ser llamados tus hijos. Entréganos el don de la fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Si la sentimos débil, Señor, si nos sentimos agobiados, cansados, que ya no queremos creer, Señor, clamamos a ti para que fortalezcas nuestra fe. Te pedimos, amado Padre, Señor, que nos incluyas, que nos fortalezcas, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, a entrar en tu camino, a enderezarnos, Señor, en tu senda santa, en tu camino santo, Señor. Te pedimos, amado Padre, Señor,
que si estamos en este proceso, podamos ser santificados, que tu sello, Señor, tu sello santo, que tu Espíritu esté sobre nosotros, guiándonos, Señor, que lo podamos escuchar. Agradecemos, Padre Santo, Señor, porque tu misericordia nos ha puesto en este lugar para escuchar este mensaje. Te agradecemos, Padre Santo, porque solamente tu misericordia nos hace este llamado de atención. Te agradecemos, Padre Santo, Señor, por cada uno de los hermanos que están acá congregados y que no están en el mundo, porque sus corazones han decidido seguirte. Te pido, amado Padre, Señor, que quites esa dureza a nuestro corazón para creer y confiar en ti. Agradecemos, Padre Santo, lo que nos entregas, agradecemos este mensaje, agradecemos, amado Padre, Señor, lo que nos entregas, y todo esto lo dejamos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.